un tema que a algunos les da miedo, ¿no? Y a otros no. Pero a algunos les da miedo y no les gusta hablar de este temita. Pero ¿sabe qué? Hay temas los cuales son necesarios hablar en la iglesia porque uno necesita saber cómo manejarse. Entonces, si ocurre algo, uno quiere saber cómo reaccionar, ¿no? Supongamos que estamos ahora sentados acá y Valeria se manifiesta. Y él empieza a gritar. Y empieza a gritar, y empieza a vomitar, y empieza a brincar por arriba de las sillas. Y se tira al piso y se revuelta y se mueve como una víbora. Y sí, puede pasar. Hay más de uno que sale corriendo, ¿o no? Sí, porque causa miedo. Bueno, vamos a leer Hechos 19, versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que ocurrió dentro de la iglesia con una situación de este tipo. Hechos 19, 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Miren esto. Cuando una iglesia comienza a caminar, empiezan a ocurrir dentro de la iglesia situaciones. Ven y se debe acordar, en los principios hasta 3 veces por semana teníamos liberaciones. Y por ahí te veía un hermanito acá que no mató una mosca. Y venía, pasaba por liberación y mamita querida, se transformaba en un demonio de aquellos. El viernes me había operado y el lunes tuvimos una página de liberación. Bien. Entonces, nosotros lo que es liberación, lo que son tratamientos de estas situaciones, tratamos de hacerlo fuera del culto, tranquilos. Y saben que a veces uno dice, bueno, quiero hacer sanidad interior o quiero... y muchos tienen, la verdad, miedo. ¿Por qué? Porque yo no estoy endemoniado. Mire, le voy a contar algo. Que uno tenga que pasar por un proceso de sanidad no significa que esté endemoniado. O que uno diga, pastor, quiero hacer liberación, no significa que uno esté endemoniado. A veces hay pequeñas cositas que atan nuestras vidas. Y nosotros por ahí ni cuenta nos damos, o cosas que nos hicieron, o cosas que han ocurrido, y no somos conscientes. Y esas pequeñas cosas que utiliza el enemigo hacen de que nuestras vidas no sean en Dios plenas. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Se está manifestando Francisco. No, miren, dentro de la iglesia ocurren estas cosas. Y no tenga miedo, no hay que tener miedo. Hay que tener misericordia por la persona que está pasando esta situación. Aquí dentro de la iglesia hemos tenido casos muy pesados, pero muy pesados, ¿no? Incluso han traído gente hasta del Chaco, han traído gente del Rosario, han traído gente de San Martín, de distintos lados. A veces usted ni se entera. Pero es importante que sepa. Mire, cuando el pastor predica, o un líder predica, o viene otra persona, usted lo que está haciendo es aprender, ¿no? Y es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo debemos de movernos y qué situaciones son las que pueden ocurrir dentro de la iglesia. Supongamos que viene un hermano, ¿no? Y lo que decía Ben, me pasó hace poquito, se manifestó en el culto. Y usted dice, pero ¿por qué?
está sentada, ¿no? La voy a agarrar a ya le agarrar como vos sonaste, Valeria. Sí. Cuando se está hablando y se manifiesta alguien, como estamos haciendo liberación, la iglesia lo que tiene que hacer es orar por los que están liberando. Porque el enemigo ataca en los huesos a las personas que estaban haciendo liberación. Bien. Entonces tiene que estar orando la iglesia por esas personas como líderes. Bien. Supongamos que Valeria es una... Entonces, Valeria agarra con mi señora. Mejor, así no me hace esa fase. Adriana, lo más bien, pero ella sin darse cuenta abrió una puerta, ¿no? Y un demonio, Adriana mi señora por la duda, mira, y por esa puerta que ella abrió, entra un demonio. Puede entrar un demonio, puede ser una atadura, puede ser una cadena. Y estamos en el culto. Y a Adriana le empiezan a venir pensamientos de ¿para qué cuerpo tiene? ¿Qué hago yo acá? Otra vez hablar de esto. ¿Por qué no termina una vez? Otra vez, ¿me entienden? Empieza a maquinar cosas en la mente. Por ahí empieza a sentir ahogo. Me ahogo, tengo calor. Se empieza a inquietar. Bueno, esos son todos síntomas de que una persona puede estar poseída. Cuando la iglesia está viviendo a pleno, ese tipo de situaciones se manifiestan. Muchas veces conviven dentro de la iglesia y no se manifiestan. Quiero que lo sepan eso. Entonces, bueno, supongamos que Adriana se manifiesta, se tira al piso, empieza, no sé, a patear las paredes, empieza a patear las sillas. Hay que contenerla. Bueno, un par de hermanos se acercan, hablan con ella, tratan de contenerla. Si se la calma a la persona y después un día de semana se la cita y se habla tranquilamente con ella. Esos son los pasos a seguir. A algunas personas les causa miedo. ¿Qué pasa? A todos nos causa temor cuando hay algo que no conocemos, no sabemos, nos causa miedo. Algunos quieren salir corriendo, pero tienen que quedarse tranquilos. ¿Por qué? Porque si se está manifestando es porque el demonio o el espíritu que hay está inquieto. Y no es el que libera o la persona que está calmando, sino es el Espíritu Santo que va a orar. Por eso es importante que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo, estemos atentos, seamos sensibles, y el resto, como decía Betty, tiene que estar orando. Muchas veces hay espíritus de perturbación, que lo que quieren es perturbar el culto, molestar y quitarle la atención a usted de que usted pueda adorar a Dios. ¿Qué fue lo que pasó dentro de la iglesia? Dice que Dios hacía muchos milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Había sanidades, había milagros, a tal punto que dice que la gente se llevaba una ropa íntima. Y ahí cuando dice la Escritura, los paños, se está refiriendo, perdón la expresión, a los calzoncillos de Pablo. A eso se refiere. Sí, eran los calzoncillos, la ropa íntima de Pablo. Hasta eso se llevaban para poder producir una sanidad. Imagínense, yo empiezo ahora a sacarme los calzoncillos y no son nada. Pero miren a qué punto de desesperación llegaba la gente que se llevaba la ropa íntima del apóstol Pablo, y aún así se producía la sanidad. Me quita la cabeza. Bueno, a todo esto, imagínense, va caminando por un calzoncillo así, el espíritu inmundo sale fuera, ¿qué sabe cómo sale? Entonces, un chiste. Bueno, a veces da para algunos chistes. Bueno, ¿qué pasa?
El enemigo siempre trata de imitar. Siempre. Siempre. Usted va a encontrar, miren, los satanistas, Jesús murió a las 3 de la tarde, ellos hacen su principal culto a las 3 de la mañana. El Señor hacía milagros, los satanistas trataban de hacer milagros. Satanistas, cuando digo satanistas, meto dentro de esto a brujos, hechiceros, satanistas puntualmente. Y dice que, pero algunos de los judíos, versículo 13, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inmundos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Nunca ha escuchado usted de algunos sacerdotes que practican el exorcismo? Bueno, hay sacerdotes, y con esto no estoy criticando por favor a la Iglesia Católica, hay sacerdotes que lo practican y gente que verdaderamente lo hacen en el nombre de Jesús. No hay poder ni en la Biblia, ni en el agua bendita, ni en el crucifijo, ni la autoridad y el poder están en el nombre de Jesús. No hay otra. Y estos exorcistas ambulantes, ¿qué pasaba? Había determinados endemoniados, ¿no? Y cuando estos exorcistas iban por ciudades, se los traían para que ellos traten de sacarle los demonios. Como ellos sacaban demonios, no por mandato de Dios, es como que Satanás no se va a tirar en contra de sí mismo. Entonces, esto es como que usted mete la mano en un bolsillo en la cual tiene plata, saca esa plata y la vuelve a meter en el otro bolsillo. ¿La sigue teniendo usted ese dinero? Sí. Nomás que lo cambió de bolsillo. Entonces, hacían una liberación acá y terminaban pasando un demonio al otro que estaba en la otra cuadra. ¿Me van entendiendo? Cuando hay una liberación, se produce en el nombre de Jesús y la persona tiene que ser libre. Y no es que le sacamos el demonio a Francisca y se lo metemos a Adrián. No, por favor. Tampoco digo que Adrián ni Francisca tengan demonio, por favor, ni tampoco Adriana, ni Valeria, ni nada, por favor. Lo que quiero decir es que se saca el demonio en el nombre de Jesús, se lo ata y se lo echa afuera. Ahora, estos exorcistas ambulantes andaban por todos lados y dice que le reprenden a los demonios nombrando a Pablo y a Jesús. Dice en el 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, o sea que tenía un cargo bastante importante dentro de la iglesia, que hacían estos. Pero respondiendo el espíritu humano, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Ahora, los demonios conocen. ¿Se acuerdan que yo hice un par de prédicas y dije que usted tiene un nombre en el plano espiritual? O sea, que usted tiene un nombre natural, pero también en el plano espiritual usted es reconocido y tiene un nombre que Dios le ha asignado. Estos demonios se le pararon de manos a estos exorcistas ambulantes y le dijeron: a Jesús conocemos, a Pedro conocemos, y capaz que le nombraba a todos los apóstoles, pero ustedes quiénes son. Entre los demonios no hay sujeción, cosa que sí tiene que haber dentro de la iglesia entre hermanos, hay sujeción. Pero estos obreros de Satanás, estos demonios, no se sujetan a sí mismos. ¿Por qué? Porque constantemente están en rivalidad para ver quién es más poderoso. Entonces dice que a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ustedes quiénes son. Y miren lo que pasó. Y el hombre en quien estaba el espíritu humano, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa
desnudos y heridos. Cuando una persona se manifiesta, en muchos casos, el demonio dice, mirá qué poderoso que soy. Y puede, por ahí a veces hasta 3, 4 personas no pueden tenerla a esta persona. No tenemos que asustarnos. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Que tenga fuerza, que vomite, que salga corriendo, que revolee sillas. Hay que atar el espíritu de violencia, hay que impedirle y prohibirle que se manifieste siempre en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Se tiene que manifestar. Muchas veces ha pasado que te ato en el nombre de Jesús, las manos atrás. Y las pone, y pone las manos atrás. Estás atado. Hay que impedirle. Sí. Incluso hay que enmudecerlo. No permitirle ni entrar en una charla con él. Listo. Yo me acuerdo, Tito decía que echarlo fue un perro. Listo. Se acabó acá, listo, te vas. No, que yo no quiero, que esto, que el otro, que... No, te vas, se acabó, listo, se acabó. No hay que darle pie a nada. Dice que este hombre saltó, lo golpeó, se ve que les debe haber roto la ropa y salieron corriendo desnudos. ¿No me lo imaginarías corriendo vos por libre desnudo? Pero eso sí, mientras vas corriendo grita, ¡frío, frío! No te soy libre. Pero pasan ese tipo de cosas. Imagínense, son situaciones violentas. Hay muchos casos de violencia. Y saben un consejo siempre que daban, ahora casi los evangélicos no usamos corbata, pero lo primero que les aconsejaba era sacarte la corbata. Hay más de uno que el demonio los agarraba de la corbata y los estrangulaba. O sea, los asfixiaba tirándole de la corbata. A mí ninguno me agarró. No, casi me estrangula. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Y esto fueron notorios todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Miren, cuando hay liberación, cuando hay milagros, cuando ocurren cosas, la gente se asombra, y el nombre del Señor es exaltado. Y en muchos casos se trae gente de afuera, gente con problemas, para que sea orado y sanado. Imagínense de repente, ¿no? Yo eso me agarro. Que Adrián se manifiesta el don de sanidad en él. Y Adrián se acerca a una persona que está renga y le dice, ¿me permite orar por usted? Sí. Bueno, en el nombre, ¿querés ser libre? ¿Querés ser sano? En el nombre de Jesús. ¡Ah! Y sale caminando. Se va a correr la bola. Gente de la iglesia dice, yo tengo un pariente enfermo, tengo un problema discapacitado, tengo un hermano así, ¿lo puedo traer? Sí, le damos un lugar a Dios para que vuelva a orar y vuelva a manifestarse y sale corriendo o sale caminando, los mudos hablan, los sordos oyen. ¿Y qué pasa? Se va a empezar a correr la bolilla por todo el barrio. Va a empezar a venir mucha gente, pero solamente con una manifestación de un nombre. Y eso fue lo que ocurrió. Ocurrió las sanidades, ocurrieron las liberaciones, los demonios que se le pararon de mano a los exorcistas ambulantes, y esto fue conocido por todos. Y ocasionó que en la iglesia haya una reacción, y no solo en la iglesia, sino también fuera. Y dice, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Miren, cuando ocurre un avivamiento, que fue lo que ocurrió aquí, muchos vienen solos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es contagioso cuando hay un avivamiento. Corre como un reguero. Y a tal punto
que muchos empiezan a confesar sus pecados sin necesidad de que se les predique el Evangelio. Porque el Espíritu Santo, la presencia que hay, trae convicción de pecado. Siempre recuerdo un hecho, dice que Kathryn Kuhlman, cuando iba a hoteles a predicar el Evangelio, ella nunca entraba por la puerta principal, ella entraba por la cocina, no digamos por la puerta de atrás. Y muchos de los cocineros, cuando ella pasaba, era tal la presencia del Espíritu Santo que los cocineros se caían al piso y muchos venían y decían: quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Usted no se da una idea de lo que es. Nosotros estábamos en Italia predicando en una carpa y había una calle por la cual transitaban los autos. Nosotros estábamos en un predio de campo. Yo no estaba presente y venía un tipo, me lo contaron porque justo fue el momento que yo no estuve, venía un hombre manejando y en la carpa decía: Jesucristo te propone empezar de nuevo. Y este hombre venía manejando, vio el cartel y el Espíritu Santo lo tocó ahí en ese momento. El tipo pegó un volantazo, se metió dentro del campo con el auto y se metió con el auto dentro de la carpa. Se bajó del auto, se arrodilló y dijo: yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo. Veíamos a musulmanes, miren lo que le digo, musulmanes, pidiendo perdón por sus pecados, aceptando a Cristo. Y me acuerdo que esa noche le regalamos una Biblia y la Biblia tenía una imagen al frente, ¿no? Al otro día encontramos la imagen tirada como a 100 metros. Claro, como ellos el tema de las imágenes y eso también no creen, este hombre arrancó esa imagen y se llevó la Biblia. Y esos musulmanes volvieron al culto. Se convirtieron. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover con poder y autoridad, que es lo que va a ocurrir en muy poco tiempo, porque ya está todo preparado para la venida de Cristo, usted esté preparado. Por eso es importante hablar de este tema, porque tenemos que saber cómo movernos, qué hacer. ¿Y qué pasó? Miren, 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha su cuenta el precio hallado, que eran de 50.000 piezas de plata. Muchos de los que habían practicado la brujería traían los libros y los quemaban. Cuando hay una conversión genuina, uno renuncia a un montón de cosas, que son las cosas que te atan. Tenemos que saber que para que haya un avivamiento, para que el Espíritu Santo pueda manifestarse con plenitud, tiene que haber una limpieza en tu vida. Tiene que haber una renuncia total. En algunos casos, usted ha pasado que han ido a hacer liberaciones y la lamparita se prende y se apaga. Las puertas se cierran solas, cosas se mueven, se ponen nerviosos los espíritus. A mí me ha pasado ir a hacer liberaciones a una casa y ocurrir hechos que yo cuando los veo no me llama la atención, porque ya uno los ha vivido y está acostumbrado. Que te cause inquietud, sí, bueno, está bien, quiere decir que estás acá, bueno, problema tuyo, mira. Olores intensos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo más importante? ¿Que yo vaya y limpie la casa? ¿O que vaya y le diga a la mujer, al hombre: usted tiene que aceptar a Cristo? Cristo tiene que reinar en su vida. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y una vez que él se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo, bueno, ahora sí vamos a limpiar la casa. Porque es algo secundario. Porque si yo no le predico el Evangelio, él se va al infierno y los demonios siguen en la casa. Entonces la prioridad número uno nuestra tiene que ser predicar el Evangelio, hablando de Cristo. Ayer estábamos, ayer no, anteayer, me estaban por colocar un holter, ¿no? Y había un hombre así enfrente mío,
Y me decía, no, solamente tuvieron que poner unos marcapasos. Y yo le digo, mire, nunca nos acordamos de Dios hasta que nos llega el momento. Yo tengo 2 infartos, le decía. ¿Sabe qué es lo importante? Tener las cuentas arregladas con Dios. Es tan sencillo. El hombre sin que se dé cuenta, yo le presenté a Cristo. Es un problema de él. Ahora. Y es una situación que el Espíritu Santo lleva. Tenemos que acostumbrarnos a donde podemos presentar el Evangelio, pero vivir una vida en santidad. Porque de esa forma usted va a poder hablar, pero el Espíritu Santo va a poder impactar. ¿Me entiende? Si yo vivo una vida de pecado, puedo predicar el Evangelio y esta persona se puede convertir. ¿Sí? Pero acá hay un problema. El problema es mío. El problema es mío porque yo no vivo como tengo que vivir. Y el Espíritu Santo no me puede usar plenamente. Dios puede usar un problema, un pecado mío, que Dios lo va a tratar para que alguien acepte a Cristo. Una muerte de un cristiano, Dios la puede usar para que otros acepten a Cristo. Yo le digo, el que me invita a mí a un velorio sabe que voy a predicar el Evangelio. Sabe que le voy a hacer la oración de Dios. En el velorio de mi madre había como 40, 45 personas, todos haciendo la oración de fe. En el velorio de mi hermana. También escuchar el murmullo de aquellos que esto es Evangelio, que esto es velorio. Señor Jesús, repitiendo la oración de fe. Es importante que vivamos una vida plena, que sepamos que este problema está, que se puede manifestar en cualquier momento, que tenemos que atender en primera instancia a la persona antes que a los demonios. Recordar la integridad, prepararnos y estar siempre atentos a cómo tenemos que reaccionar ante una situación de este tipo. ¿Que va a causar temor? Le puedo asegurar que sí. A mí la primera vez que me tocó hacer una liberación, mis rodillas aplaudían. Así decía. Así le digo. No sabe cómo me temblaban las piernas. Y el pastor me prendía y yo miraba para otro lado. Ese tenía un jabón de la Gran 7. Y temblaba. Y llegué a casa y le digo a Adriana, no, me tocó la primera liberación. Después estaba a cargo del grupo de mayores y venían y me llamaban, mirá, se estaba ahí, y ya iba caminando, yo decía, Señor, limpia mi corazón, si hubiese algo, y llegaba y bla, 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 bla. Que no le cause miedo. ¿Sabe qué le tiene que causar miedo a usted? La presencia de Dios. Y usted tiene que temblar ante la presencia de Dios. Porque un demonio, ¿qué le puede hacer como mucho? Matarlo. Pero la presencia de Dios, no solo matarlo, sino también enviarlo al infierno. Dios tiene la autoridad para hacer eso. Los demonios no. Los demonios tienen autoridad limitada por lo que Dios les dé. ¿Y sabe qué? Usted siendo hijo de Dios, en manos del Espíritu Santo, tiene el poder de Dios, que Dios le delega, que Dios le da, para trabajar. Y usted es una herramienta en las manos de Dios. ¿Cuántas cosas podría hacer usted en las manos de Dios? Eso solo lo sabe el Espíritu Santo. Pero a usted, ¿qué más le gustaría ser una herramienta útil en las manos de Dios? ¿Me gustaría? Amén. Cierre los ojos y dígale, Señor, quiero ser una herramienta. Señor, si hubiera algún pecado, si hubiera algo, Señor, en mi corazón que impida esto, ayúdame, sácalo. Señor, si hubiera algún pecado que confesar, Señor, te lo confieso ahora. Ayúdame. Señor, quiero ser una herramienta limpia, útil,
en tus manos. Espíritu Santo, estoy dispuesto a que hagas conmigo. Ven, llena mi vida, desbórdame, utilízame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tenga paz. Confía en Dios. Y quizás esta semana empieza a asombrarse.